AECIT, BIT, COFIDE, Euroconsul, IDRC, ICC, JICA, MEF y SWIFT Contact, así como profesor asociado de la Universidad Nacional Agraria. Es miembro de la Comisión Consultiva sobre Pobreza del INEI, autor o editor de artículos, libros y colaboración con diarios Gestión y El Comercio. Adelante, señor Portocarrero. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Señor Gaspar Morán, jefe institucional del INEI. Señor Rafael Castillo, director general de Seguimiento, Evaluación e Innovación del MIDIS. Señora Carolina Trivelli, investigadora principal del IEP. Señora Norma Correa, investigadora principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Señor Juan José Díaz, director ejecutivo de GRADE. Señores representantes de entidades públicas, privadas y de la cooperación internacional, señores funcionarios y colaboradores del INEI, señoras y señores, para mí es un gran gusto estar presente en este evento para presentar conjuntamente el INEI con el CIES, con el Consorcio de Investigación Económica y Social, los resultados de la pobreza monetaria del año 2025. Creo que este es un evento fundamental para dar a conocer al país cómo ha evolucionado la pobreza monetaria el último año y en general las tendencias de los últimos años, viendo también no solamente la pobreza monetaria, sino la pobreza extrema y la vulnerabilidad, que cada vez es más importante. Y creo que debemos estar orgullosos del INEI y del ENAO en particular, de la Encuesta Nacional de Hogares. Esta encuesta ganó un premio de nivel internacional que otorgó el Banco Mundial ya hace alrededor de unos 15 años y se ha mantenido, digamos, al frente entre las encuestas de mayor cobertura y de mayor calidad, no solamente en América Latina, sino también a nivel mundial, ¿no? Y es una encuesta que, como ustedes saben, tiene más de 36.600 observaciones como tamaño de muestra y un panel que es aproximadamente un tercio de la muestra total, o sea, alrededor de 12.000 hogares, ¿no? Entonces es una muestra muy potente que permite sacar inferencias en niveles regionales subnacionales y creo pues que es sumamente útil para muchos actores, tanto en el Estado como en la academia, en el mundo empresarial, en el sector privado, y por lo tanto estamos muy complacidos de poder presentar estos resultados el día de hoy. Y para eso vamos a tener la exposición del jefe del INEI, que va a hacer la presentación de los resultados. Y luego de eso vamos a tener un panel conformado por Javier Herrera, eh, Carolina Trivelli, Norma Correa y Rafael Castillo. Y también vamos a tener la lectura de la Comisión Consultiva de la Pobreza, de la declaración, a cargo de Juan José Díaz. Y creo que esta práctica del INEI, de tener una comisión consultiva que acompañe el proceso de elaboración y de difusión de los resultados de la pobreza monetaria en Perú, es una práctica muy positiva, porque permite no solamente transparentar el proceso de confección de los resultados, sino también permite, digamos, en cierta medida, validar que haya sido pues construido de manera rigurosa, técnica y solvente, ¿no? Entonces, sin más, no quiero extenderme y quiero nuevamente agradecer al INEI por permitir al CIES participar en esta presentación y felicitar nuevamente al jefe del INEI, Gaspar Morán, y en realidad a todo el equipo del INEI que felizmente se mantiene estable en un país que precisamente no lo es tanto, ¿no? Pero realmente felicitamos esta característica técnica del INEI, que se mantenga contra viento y marea de las tempestades institucionales que vivimos en el país. Entonces, gracias nuevamente y dejo con ustedes al doctor Gaspar Morán para la presentación de los resultados. Buenos días con todos. Señor Javier Portocarrero Maish, director ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES.
Rafael Castillo Alfaro, director general de Seguimiento, Evaluación e Innovación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, señora Carolina Trivelli Ávila, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, señora Norma Correa Aste, investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, señor Javier Herrera, profesor visitante del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, señor Juan José Díaz, director ejecutivo del Grupo de Análisis para el Desarrollo, y nos acompaña también la señora Fanny Montellanos, ex ministra del MIDIS y del MIN. Gracias por su presencia. Señores representantes de las entidades públicas y privadas y de organismos internacionales que nos acompañan el día de hoy, señores funcionarios y colaboradores del INEI. Bueno, vamos a presentar el día de hoy los principales resultados de la pobreza monetaria 2025 en el marco de la ejecución, pues, de la encuesta nacional de hogares. Este trabajo se ha realizado con el acompañamiento de la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza, ¿no?, dando el soporte técnico para garantizar la transparencia y la comparabilidad de las series que vamos a presentar el día de hoy. La información se sustenta en los resultados de la encuesta nacional de hogares que el INEI ejecuta de manera continua en todo el país. Pasemos ahora sí al contenido. El contenido, tenemos un primer capítulo relacionado con el gasto real per cápita, de la metodología de medición y líneas de pobreza. Una segunda parte sobre la pobreza total, pobreza extrema y vulnerabilidad. Y un tercer capítulo sobre el perfil de los pobres. Veamos ahora la siguiente, por favor, el gasto, metodología y líneas de pobreza. En el año 2025 se registra un incremento del gasto real per cápita mensual de 2%, es decir, 17 soles, respecto al año anterior, al pasar de 903 soles a 920 soles. Con respecto al año prepandemia 2019, el gasto se redujo en 7,9%, se reduce en 79 soles. La que sigue, por favor. Perú, gasto real promedio mensual por habitante por quintiles. Según Quintil, el gasto real promedio mensual por persona aumentó en todos los quintiles, pero con mayor dinamismo en la población con menor gasto. Así, los quintiles 1 y 2 presentan tasas de crecimiento de 5,7% y 4,1% respectivamente, mientras que los quintiles 4 y 5 de la población con mayores gastos crecieron en 1,1 y 1,2% respectivamente. Estos resultados muestran una mejora en la capacidad de consumo de los hogares, especialmente de aquellos con menores ingresos. Perú, metodología de la medición de la pobreza monetaria. En el Perú, la metodología de la medición de la pobreza monetaria se realiza a través del gasto en bienes y servicios como aproximación al ingreso permanente de los hogares. La metodología considera pobres monetarios aquellas personas que viven en hogares que no logran cubrir la canasta básica de consumos, alimentos y no alimentos, que para el año 2025 fue de 462 soles per cápita mensual. Se considera pobres monetarios extremos aquellos que no logran cubrir la canasta básica de alimentos, valorizada en 260 soles per cápita mensual para el año 2025. Por ejemplo, una familia de 4 miembros requerirá como mínimo 1.848 soles para cubrir su canasta básica de alimentos y no alimentos. Esta misma familia, para cubrir solo su canasta básica de alimentos, requiere como mínimo 1.040 soles. Los no pobres vulnerables son aquellos que cubren el costo de la canasta básica de consumo, pero están en riesgo de caer en pobreza ante un cambio desfavorable en su economía. Pérdida de empleo, quiebre del negocio, pérdida de cosecha, enfermedad grave, entre otros. Perú, líneas de pobreza monetaria total según dominio
geográfico. La línea de pobreza es un umbral monetario que se utiliza para comparar el gasto per cápita mensual de un hogar y determinar si se encuentra en situación de pobreza. El valor de las líneas de pobreza es un promedio obtenido para cada dominio de estudio y departamento. Se han construido 82 líneas de pobreza. La línea de pobreza de Lima Metropolitana, ¿no?, y el Callao y Costa Urbana se sitúan por encima del promedio nacional, que fue de 462 soles, ¿no? Mientras que la selva urbana, y selva rural y sierra rural registran línea de pobreza más baja, ¿no? Ahora veamos pobreza total y extrema. Perú, incidencia de la pobreza monetaria total 2018-2025, en esa serie. Son pobres monetarios la población que reside en hogares que no pueden cubrir el costo de la canasta básica de consumo, alimentos y no alimentos. En el año 2025, la pobreza monetaria afectó al 25,7% de la población, comparado con el año 2024. Disminuyó en 1,9 puntos porcentuales, al pasar de 27,6 a 25,7%. Con respecto al año anterior, salieron de la pobreza 567,000 personas. Si se compara con el año de prepandemia 2019, la pobreza no ha llegado a los niveles del año prepandemia y ha aumentado con respecto al año 2025 en 5,5 puntos porcentuales. Perú, incidencia de la pobreza monetaria total según área de residencia 2018, en la serie 2018-2025, ¿no? Según área de residencia, la incidencia de la pobreza monetaria en el área urbana disminuyó en 1,4 puntos porcentuales, al pasar de 24,8% en el año 2024 a 23,4% en el año 2025. En el área rural, la disminución fue mayor de 3,8 puntos porcentuales, al pasar de 39,3 para el año 2024 a 35,5 para el año 2025. Sin embargo, podemos observar que desde el año 2023 se registra una sostenida disminución de la pobreza en el área rural. Perú, incidencia de la que sigue, por favor. Perú, incidencia de la pobreza monetaria total según dominios geográficos 2024-2025. Según dominios geográficos, la pobreza disminuyó en todos los dominios, aunque con magnitudes diferenciadas. Las mayores reducciones se han observado en la selva rural, con 6,0 puntos porcentuales, en la sierra rural, menos 3,7 puntos porcentuales, y en la costa urbana, con menos 2,5 puntos porcentuales. Perú, niveles de pobreza monetaria según departamento. Para el año 2025, los departamentos con mayores niveles de pobreza son Cajamarca, Loreto, Puno, Pasco y Huánuco, cuya incidencia de pobreza se ubica entre el 35,7 y el 41%. Por otro lado, los departamentos con menor incidencia de pobreza son Ica, Madre de Dios y Moquegua, con porcentajes entre 4,5% y 7,8% respectivamente. Con respecto al año anterior, los departamentos donde la pobreza disminuye entre 5 y 6,6 puntos porcentuales son Junín, Amazonas, Ucayali y Tacna. En contraste, en los departamentos de Tumbes, Ayacucho, Huancavelica, Lambayeque, Cusco y Ancash se incrementó ligeramente la pobreza. En los departamentos de mayor reducción de la pobreza monetaria tenemos a Tacna, que reduce su nivel de pobreza en 6,6 puntos porcentuales,
explicado por el crecimiento de la actividad económica en 9,9%, por el fuerte dinamismo del sector agropecuario y el sector minería y hidrocarburos. Esto refleja o se reflejó en el aumento de la población ocupada y del ingreso por trabajo. Ucayali reduce su nivel de pobreza en 5,3 puntos porcentuales, explicado por el crecimiento de la actividad económica en 2,4%, impulsado principalmente por el sector manufactura, el sector agropecuario y el sector comercio. La población ocupada aumentó en 6,2% y los ingresos por trabajo en 7,1%. Muy por el contrario, Tumbes, que creció en 1,4 puntos porcentuales la pobreza monetaria, ¿no? Donde la actividad económica disminuyó en 4,4 puntos en 4,4%, ¿no? Por la contracción de los sectores construcción y manufactura. Esto reflejó una ligera reducción de la población ocupada. La siguiente, por favor. Perú, brecha de pobreza monetaria total 2018-2025. La brecha y la severidad de la pobreza monetaria total son parte de la familia de indicadores que miden la pobreza y la desigualdad. La brecha mide qué tan lejos se encuentra en promedio la población pobre de alcanzar la línea de pobreza, considerando su proporción dentro de la población total. En el año 2025, la brecha de pobreza monetaria total se ubicó en 6,3% y se redujo en 0,9 puntos porcentual respecto al año 2024, pasando de 7,2% a 6,3%, lo que evidencia una mejora en la capacidad de gasto de los hogares pobres. Sin embargo, al comparar con el año 2019, año prepandemia, la brecha aún es mayor en 1,8 puntos porcentuales. Perú, severidad de la pobreza monetaria total 2018-2025. La severidad de la pobreza monetaria mide las distancias o diferencias del gasto entre los pobres. En el año 2025, la severidad de la pobreza monetaria fue de 2,3%. Comparada con el año 2024, disminuyó en 0,4 punto porcentual, al pasar de 2,7% a 2,3%. Esta reducción refleja una mejora en la situación de los hogares con mayores déficits de gasto. No obstante, si se compara con el año prepandemia, la severidad aumenta en 0,8 punto porcentual. Perú, incidencia de la pobreza monetaria extrema 2018-2025. Son pobres monetarios extremos la población que reside en hogares que no pueden cubrir el costo de la canasta básica mínima de consumo de alimentos. En el año 2025, el 4,7% de la población estuvo en pobreza extrema. Con respecto al año 2024, esta disminuye en 0,8 punto porcentual. Es decir, más de 250,000 personas salieron de la pobreza extrema. Si comparamos con el año prepandemia, la pobreza extrema aumentó en 1,8 puntos porcentuales. Perú, incidencia de la pobreza monetaria extrema según ámbito geográfico, 2024-2025. Según ámbito geográfico, la población en pobreza extrema que reside en Lima metropolitana se incrementó en 0,3 punto porcentual, al pasar de 3,3% en el año 2024 a 3,6% en el año 2025. Por el contrario, el resto urbano y el área rural mostraron una recuperación al disminuir la pobreza. Al disminuir la población en pobreza extrema,
de 0,2 en 0,2 y 4,1 puntos porcentuales respectivamente. Perú, pobreza monetaria extrema por grupo de departamentos semejante estadísticamente, ¿no?, de los años 2019, 2024 y 2025. Para el año 2025 se identificaron 5 grupos de departamentos estadísticamente semejantes en condición de pobreza extrema. El primer grupo incluye a Cajamarca, Loreto y Puno, con niveles de pobreza extrema entre 11 y 15,1%. El quinto grupo comprende a los departamentos de Ica y Lambayeque, con niveles de pobreza extrema entre 0,1 y 0,9%. Cajamarca es el departamento que se mantiene de manera continua en el grupo de mayor pobreza extrema desde el año 2009. Hace 17 años que Cajamarca se mantiene en el primer grupo de pobreza extrema. Perú, incidencia de la pobreza monetaria total, extrema y vulnerable. Son no pobres vulnerables aquellos que cubren el costo de la canasta básica, pero están en riesgo de caer en la pobreza ante un cambio desfavorable en su economía. Habíamos mencionado pérdida de empleo, quiebra del negocio, pérdida de cosecha, enfermedad grave, entre otros. La población en condición de vulnerabilidad monetaria se incrementó al compararse con el año 2024 en un punto porcentual, al pasar de 31,8 a 32,8%. En el año 2025, la población en condición de pobreza extrema, pobreza no extrema y vulnerabilidad representan en conjunto el 58,5%. No obstante, esta proporción se redujo en los últimos años. Sin embargo, quienes logran salir de la pobreza suelen pasar a una situación de vulnerabilidad, manteniendo el riesgo de volver a caer en condición de pobreza. Veamos ahora el perfil de los pobres. Perú, tasa de pobreza según algunas características del jefe del hogar. Pese a que los hogares representan, conducidos por un varón, representan a nivel nacional el 87%, ¿no? Las damas, el 13% de las damas a nivel nacional conducen o tienen la jefatura del hogar. Podemos decir que la incidencia de la pobreza de la población que vive en hogares jefaturados por mujeres alcanzó el 23,6%, siendo menor respecto a los jefaturados por los hombres, que fue de 26,8%. Cuando vemos la lengua materna del jefe del hogar, de la población en hogares donde el jefe tiene como lengua materna el quechua o aymara, el 30,4% se encuentran en condición de pobreza. Esta cifra aumenta a 46,2% en la población en hogares cuyo jefe tiene una lengua indígena de la Amazonía. Cuando analizamos el nivel educativo del jefe del hogar, del total de la población, ¿no?, donde el jefe del hogar tiene nivel educativo primaria, el 35% se encuentran en condición de pobreza. De la población en hogares donde el jefe del hogar tiene nivel educativo secundaria, se encuentra en pobreza el 27,1%. Y con nivel superior, el 11,3% se encuentra en condición de pobreza. Al analizar la categoría de ocupación del jefe del hogar, en los hogares cuyo jefe se desempeña como trabajador dependiente, empleado obrero, el 20,9% de la población se encuentra en situación de pobreza. Cuando el jefe del hogar tiene una ocupación independiente, la pobreza alcanza el 29% de este grupo poblacional. Cuando analizamos el jefe de hogar ocupado que tiene una cuenta, ¿no?, en los hogares cuyo jefe
del hogar tiene empleo, dispone de una cuenta en el sistema financiero, el 19,1% es pobre. Cuando vemos al jefe de hogar ocupado con empleo informal, en los hogares cuyo jefe del hogar tiene un empleo informal, el 30,7% es pobre. En los hogares jefaturados por mujeres solas y con hijos, el 19,7% se encuentran en situación de pobreza. Sigamos con el perfil de los pobres según condición de pobreza. Cuando analizamos por agua por red pública, el 88,1% de la población del Perú tiene agua por red. En la población de hogares en condición de pobreza extrema, esta cifra alcanza el 74,2% de 1.614.000 personas que son pobres extremos. Agua segura las 24 horas del día. A nivel nacional, el 24,3% de la población vive en hogares con agua, con niveles de cloro adecuado, con disponibilidad las 24 horas del día. En los pobres extremos, este porcentaje llega a 14,5%. En cuanto al alcantarillado, del total de la población en hogares pobres extremos, el 36,7% cuentan con red pública de desagüe dentro de la vivienda. Y con respecto a la condición de hacinamiento, afecta con mayor intensidad a la población pobre extrema, donde alcanza el 19,9%. Perú, perfil de los pobres según condición de pobreza. Cuando analizamos por equipamiento, ¿no? El 60% de la población del Perú vive en hogares que cuentan con refrigeradora. En la población pobre extrema, solo el 22%. El 38,1% de la población del Perú en hogares que disponen de computadora o laptop. En la población pobre extrema, solo el 6,6%. Cuando vemos en las tecnologías de información y la comunicación, podemos observar que el 60,6% de la población peruana tiene acceso a Internet. En la población pobre extrema, solo el 23,3%. La que sigue, por favor. Cuando vemos la parte educativa, podemos ver que el 6,9% de la población de 6 a 11 años no asiste a la educación primaria. En la población pobre extrema alcanza al 10,6%. En el caso de la secundaria, el 12,3% de la población de 12 a 16 años no asiste a educación secundaria. En la población pobre extrema es de 18,6%. En cuanto a la informalidad, el 96,1% de la población pobre extrema ocupada trabaja en condición de informalidad. También cuando vemos el sistema financiero, podemos observar que el 59,5% de la población del Perú de 18 años a más tiene una cuenta en el sistema financiero. Entre la población pobre extrema, este porcentaje alcanza el 38,7%. El 40,2% de la población de 18 a más años usa billetera digital. En el caso de la población pobre extrema, solo el 9,4%. El 68,6% de la población es beneficiaria de algún programa social del Estado. En la población pobre extrema representa el 92,1%. La encuesta nacional de hogares 2025 tuvo un tamaño de muestra de 36.600 viviendas prácticamente, una muestra panel de 12.000, ¿no? Hemos coberturado 1.271 distritos. La encuesta es presencial y complementada por teléfono. La temática, toda la temática de siempre, de todos los años, hemos incluido en el año 2025
dos nuevos módulos, el módulo de inseguridad alimentaria y el módulo de crianza de mascotas. El dispositivo de recolección desde el año 2010 ya lo veníamos ejecutando en dispositivos móviles de captura. Empezamos con las DPA y luego a través de las tablets, y el periodo de ejecución siempre en la encuesta es en forma continua desde enero a diciembre del año, en el caso del año pasado, del 2025, ¿no? La revisión y evaluación de la comisión consultiva está integrada por los organismos nacionales, que podemos ver ahí en la lámina, los organismos internacionales y profesionales independientes con reconocida experiencia. Quiero expresar mi especial reconocimiento a la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza, a los hogares que brindaron información, así como al equipo técnico y personal de campo, cuyo compromiso ha permitido transformar los datos en evidencias clave para orientar las políticas públicas, focalizar las necesidades del país y avanzar a una mayor equidad entre todos los peruanos. Finalmente, les informo que la base de datos y la publicación de la pobreza monetaria ya se encuentran disponibles en la página web de la institución, Instituto Nacional de Estadística e Informática, produciendo estadísticas para el desarrollo del Perú. Muchas gracias. Agradecemos al jefe del INEI, doctor Gaspar Morán, por esta exposición tan exhaustiva y detallada. Y como él mencionó, ya está en la página web del INEI tanto el informe técnico de la pobreza 2016-2025, como también se puede descargar de esta página web los resultados de la encuesta a nivel de microdatos para hacer cualquier ejercicio o estimación que uno quiera realizar. Entonces, pasamos ahora a la sección del panel, y en primer lugar vamos a tener eh, una exposición breve de unos 10 a 15 minutos del doctor Javier Herrera, eh, quien nos va a hacer un análisis de varios aspectos de la pobreza monetaria del 2025 en relación con los programas sociales y otras variables de interés. Javier es economista por la Universidad Católica, tiene un doctorado en economía por la Universidad de París, y él ha sido director de investigación del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, IRD por sus siglas en francés, y representante de ese instituto en el Perú. Entonces, Javier, adelante por 10 a 15 minutos. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación y también al mismo tiempo felicitar al INEI por haber brindado al país esta información tan valiosa que, como se ha mencionado, es una información que es útil para las políticas públicas. Quiero también agradecer al equipo técnico del INEI, que constituye conjuntamente con todo el personal del INEI una isla de eficiencia en el Estado peruano, en la medida que nos entrega un producto de calidad y al mismo tiempo de manera oportuna. Bueno, aquí paso a mi presentación. Supongo que la pueden ver. ¿Sí? Sí, la vemos. Ok, perfecto. Entonces, mi presentación, que va a ser relativamente corta, tiene 6 puntos que voy a tratar de ir un poco rápido también. Mi presentación estará disponible al mismo tiempo que las otras presentaciones. Quisiera abordar 6 puntos. El primero es el contexto macroeconómico y su relación con la reducción de la pobreza, mencionando que ha habido en realidad 3 fases en la evolución de la pobreza, y esto tiene que ver también con la manera en que el crecimiento se ha traducido o no en una mayor o menor reducción de la pobreza. En este gráfico lo que vemos es justamente un periodo de fuerte crecimiento del PBI. Aquí tenemos en el eje vertical de 0 a 14, que es la parte positiva, digamos, y vemos de que hasta el año 2019, perdón, se mantuvo un crecimiento positivo, aunque decreciente, ¿no? Alcanzó un pico hacia el año 2008 y también se mantuvo, digamos, en un nivel relativamente elevado, alrededor del 6%, hasta el año 2013. Pero luego siguió una fase de relativo estancamiento para luego tener el choque masivo que tuvimos con el COVID y la recuperación, el rebote. Luego el rebote hemos tenido
un muy débil crecimiento, incluso una recesión en el año 2023, menos 0,6 puntos porcentuales, y el crecimiento de los últimos 2 años que ha bordeado el 3,4%. Y en la línea azul lo que vemos es justamente la evolución, la variación de la pobreza en puntos porcentuales, y vemos que esta mejora en la pobreza ha ido disminuyendo en el tiempo igualmente a medida que el crecimiento ha ido menguando. Lo que sorprende también es de que en estos últimos 2 años hemos tenido un crecimiento, pero sin embargo una reducción bastante débil de la pobreza. Si uno compara, por ejemplo, el año 2019 con el año 2025, hemos tenido un crecimiento real del PBI acumulado del orden de 10,8%, pero la pobreza está aún 5,5 puntos por encima del nivel de 2019. Y esto es algo que nos debe llamar la atención y llamar también a una mayor investigación. Cuando uno descompone el efecto, digamos, esta variación de la reducción de la pobreza en dos componentes, uno que se debería al crecimiento puro, es decir, en qué medida si todos los hogares crecen al mismo ritmo en sus gastos, cuánto se reduce la pobreza, o en cuánto se reduciría si hay redistribución entre los hogares. Y lo que vemos en este último periodo, en este año 2025 respecto al 2024, es de que esta reducción se ha repartido casi de manera igual entre este efecto de crecimiento y un efecto de redistribución. Sin embargo, esto no ha sido el caso cuando uno compara el periodo 2019 y 2025, que como recuerdan, acabo de decir, la pobreza subió en 5,5 puntos. El 106% corresponde a un efecto crecimiento, mientras que solamente 6% corresponde a la redistribución. Es decir, desde el año 2019 2019 hemos tenido un crecimiento en cierto modo antipobre, ¿no? Aquí lo vemos en este gráfico, igualmente esa evolución. Y lo que quiero subrayar aquí es de que se necesitan, en cierto modo, políticas redistributivas que pueden comprender dos dimensiones. Una, el crecimiento de sectores de la economía que son intensivos en mano de obra y para los cuales se necesita un crecimiento del empleo adecuado y no del empleo informal que está por debajo de la línea de pobreza. Y por otro lado, se necesita también que este empleo adecuado crezca en otras áreas geográficas del país, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver enseguida, que esta es otra de las características que hemos tenido recientemente, nuevas, una novedad en cierto modo. Anteriormente, cuando crecía, digamos, los gastos en la capital, cuando disminuía la pobreza en la capital, lo hacían con un poco retraso, perdón, las otras regiones, en particular el resto de las ciudades primero y finalmente el área rural, ¿no? Y lo que ha ocurrido ahora es de que tenemos una diferenciación en la disminución de la pobreza según áreas geográficas. Y esto tiene que ver con un fenómeno que ya tiene casi una década de establecido, que es la urbanización de la pobreza, ¿no? Hay una tendencia estructural que tiene que ver a la vez con dinámicas demográficas, con migraciones, que han en cierto modo pasado, digamos, fuera del radar de las políticas públicas, y en parte esto se explica porque inicialmente teníamos un nivel de pobreza rural muy elevado y en particular de la pobreza extrema. Sin embargo, en el momento actual hay más pobres urbanos que rurales. Las brechas de los pobres urbanos, es decir, las brechas del gasto respecto a la línea de pobreza, es decir, cuánto les falta proporcionalmente para poder acceder a una canasta mínima de consumo, esas brechas se han reducido entre las ciudades y el área rural. Y al mismo tiempo, otro fenómeno muy importante es de que la pobreza rural, como se ha mencionado, se ha reducido de manera continua. Y aquí vemos en la línea negra que está a la mano izquierda, la reducción desde un nivel que sobrepasaba el 80% en el año 2004 a un nivel que ahora está por debajo del 40% en el 2025, mientras que aquí vemos en la línea azul el caso de la capital, Lima Metropolitana, vemos como que luego disminuyó hasta el año 2016, en donde llegó prácticamente a 10%,
Sin embargo, comenzó a crecer rápidamente, aumentó por supuesto durante la pandemia y no ha cesado prácticamente de aumentar y en los últimos 2 años se ha estancado prácticamente, mientras que incluso en el resto de las ciudades ha ido disminuyendo. ¿Y esto qué significa? Dada la concentración de la población en la capital, alrededor de 30, un poco más de 30% de los peruanos viven en la capital, esto significa de que el número absoluto de pobres, y aquí lo vemos en la línea marrón, urbanos, aquí está Lima y el resto de las ciudades, ha sobrepasado ampliamente el número de pobres en el área rural que vemos aquí en negro. Y en la capital incluso hay más pobres que en el área rural en su conjunto, ¿no? Entonces, más allá de los porcentajes de incidencia de pobreza, que es lo que usualmente se mira, es importante también mirar al número absoluto de pobres en la medida en que ha habido este desacoplamiento regional y en la medida en que los programas sociales necesitan saber cuántos pobres hay, porque de eso depende también las estrategias de focalización, el dimensionamiento de los programas y también y sobre todo yo diría estrategias específicas a las modalidades particulares que adquiere la pobreza urbana a la diferencia de la pobreza rural, ¿no? Y aquí vemos simplemente un resumen de esta redistribución del número del porcentaje de pobres entre el ámbito urbano-rural y en particular vemos de que comparado al año 2019, que en el año 2019 la proporción de pobres en Lima metropolitana respecto al total del país era de 22%, 22.8%, y ahora es de 32.6%, es decir, 10 puntos porcentuales más que hace apenas 6 años, ¿no? Y lo mismo con el tema de la pobreza extrema. Mencionaba que la brecha, es decir, lo que le falta proporcionalmente a los pobres para poder comprar la canasta básica, ha venido disminuyendo, pero al mismo tiempo la distancia entre las brechas urbanas y rurales ha ido también disminuyendo de manera significativa, ¿no? Aquí lo vemos, por ejemplo, que en el año 2004 teníamos que la brecha era la diferencia entre 46.3% y 28.1%, es decir, alrededor de 18 puntos porcentuales, mientras que ahora esta diferencia solamente es entre 27.9 y 22.6, es decir, en apenas alrededor de 5 puntos porcentuales, ¿no? Es decir, se están acercando, no solamente, mejor dicho, ya sobrepasaron el número de pobres urbanos respecto a los pobres rurales, pero incluso cuán pobres son los pobres urbanos respecto a los pobres rurales, esa distancia también se ha acortado significativamente en pocos años. Y no solamente el tema de la pobreza total o la pobreza extrema, pero también el tema del déficit calórico aparente aparece como un nuevo problema para el caso de la capital, en donde nuevamente hay un porcentaje más elevado, no solamente porcentaje, pero también un número absoluto más elevado de hogares que sufren hambre respecto al resto del país, incluso mucho más que en el área rural, ¿no? Y esto también debe llamar la atención para la definición de estrategias de lucha contra la pobreza extrema o urbana, así como también la redefinición de los instrumentos de focalización para poder llegar a estos hogares en conjunción con lo que ya existe. No se trata de inventar tampoco la pólvora, existen las ollas comunes y esto también debe ser reforzado y entiendo que hay una política en ese sentido, pero debe escalarse significativamente para poder contribuir a un alivio de la pobreza. Y más allá de la pobreza monetaria, los hogares también responden acerca de su percepción sobre sus niveles de vida, ¿no? Cosa que comprende una serie de aspectos suplementarios más allá de la capacidad del gasto de los hogares. Y aquí lo que se observa son tres situaciones. En los hogares responden, mi nivel de vida está igual, mi nivel de vida mejoró o mi nivel de vida empeoró, ¿no? Entonces aquí a la mano derecha vemos de que prácticamente en el año 2025 casi 7 de cada 10 hogares responde que su nivel de vida está igual. Esta proporción en el año 2024 era de 63.9%, es decir, hay una diferencia de 6 puntos, y esto lo vemos aquí en el gráfico de la izquierda,
Igualmente en el mismo color, esto significa la diferencia entre 2024 y 2025. Y en cuanto a los que dijeron que habían mejorado, en el año 2025 tenemos que son 12% y en el año 2024 11,6%, lo cual se grafica aquí a la mano izquierda con 0,4 puntos porcentuales. Y así lo podemos desagregar en Lima metropolitana, el resto urbano y rural. Y lo que vemos aquí es de que la mayor parte de los hogares perciben que su situación ha empeorado y muy pocos dicen que ha mejorado. Y entonces la diferencia entre ambos indica un deterioro más bien de los niveles de vida tal cual lo perciben los hogares, ¿no? Bueno, y esto ya lo presenté, el porcentaje de hogares que menciona que han sufrido, tienen un déficit calórico. Veamos ahora el tema de la vulnerabilidad frente a choques adversos. Ya se ha presentado este gráfico en donde lo que vemos es un incremento de la población en situación de vulnerabilidad, es decir, tenemos al mismo tiempo una disminución de la población en pobreza extrema y pobreza no extrema, pero al mismo tiempo un incremento de la proporción en vulnerabilidad, lo cual está sugiriendo salidas de pobreza más bien de corto alcance, y esto en particular en el área rural, como ustedes ven aquí en el gráfico de la mano izquierda, en donde la proporción de personas en situación de vulnerabilidad aumentó de 44,6% a 47%, ¿no? Y este es un incremento significativo que no se ha visto en las otras áreas. Finalmente, frente a los ¿qué ha ocurrido respecto a los hogares que declaran haber sufrido un choque adverso? Y aquí lo vemos por regiones naturales y vemos de que en particular a partir del 2021, bueno, todos sufrieron un choque importante, mayor en el caso de la sierra que en el resto de las regiones, pero esta proporción de hogares que han sufrido choques adversos se ha mantenido elevada en la sierra en particular respecto a las otras regiones. Y las consecuencias declaradas por los hogares sobre estos choques adversos, que se dividen, digamos, en tres componentes: aquellos que mencionan que perdieron únicamente ingresos, que perdieron ingresos y patrimonio, ambas a la vez, o que no sufrieron ningún efecto. Y lo que vemos como diferencia en las regiones es de que en la sierra no solamente muchos hogares declararon perder ingresos, pero también declararon perder al mismo tiempo patrimonio. Y aquí lo que podemos ver, casi por terminar, es el tema de las transiciones de pobreza, es decir, realmente siguiendo los mismos hogares de un año a otro, qué proporción de ellos logra mejorar sus condiciones de vida, pasando, por ejemplo, de pobreza extrema a pobreza no extrema, a la situación de vulnerable no pobre, o finalmente a la de no vulnerable no pobre. Y vemos de que para el caso de los pobres extremos, casi un poco más de un tercio se mantiene en la misma situación de un año a otro, y las mejoras que han experimentado son de corto alcance porque el 42,5% solo logró pasar a la situación de pobreza no extrema, y muy poco, solamente 2,6%, logró escapar completamente a la pobreza y a la vulnerabilidad. Y vemos igualmente en el caso de los pobres no extremos, su principal transición es hacia la vulnerabilidad y mucho menos hacia la no vulnerabilidad, no pobreza. Mientras que los vulnerables tienen justamente una alta proporción que vuelve a la situación de pobreza, ¿no? Y eso es algo importante. Y cuando uno lo desglosa por regiones, lo que ve uno es de que la movilidad ascendente, es decir, cuánto recorrió, digamos, en mejoras en los hogares, esta movilidad ascendente ha sido mayor en el caso de los hogares rurales respecto a los hogares en el resto del país, ¿no? Y aquí lo podemos ver de manera más desagregada año por año, y lo que vemos es de que las transiciones hacia la vulnerabilidad aumentaron en 2025 y las transiciones hacia la no vulnerabilidad fueron menos intensas, ¿no? Otro punto, ya finalmente, antes de las conclusiones, es la contribución de los programas sociales a la reducción de la pobreza. Y lo que vemos aquí en la parte derecha del gráfico en barras es cuánto hubiera crecido más la pobreza monetaria si no hubiese habido ninguna transferencia pública, sea esta monetaria o en especie.
Y lo que vemos es de que a nivel nacional, esta pobreza hubiera sido 7,2 puntos porcentuales mayor a si la situación no habría habido esos programas sociales, esas transferencias, una proporción que ha aumentado ligeramente respecto al año 2024, en donde la pobreza hubiera aumentado de 6,8 puntos porcentuales. Y si uno lo desagrega entre ámbitos urbanos y rurales, aquí ve la enorme diferencia que hay entre la contribución de los programas sociales en el ámbito urbano versus el ámbito rural. Esta contribución es prácticamente el doble en el año 2019 y ha ido disminuyendo hasta el año 2024 y ha repuntado ligeramente en el año 2025 en el ámbito rural, pero sin alcanzar su nivel de prepandemia. Mientras que en el ámbito urbano se ha mantenido prácticamente igual que en el año 2024 y ha sobrepasado muy ligeramente, pero no de manera significativa, en el nivel de prepandemia. Un último punto, y esto para terminar realmente, lo que vemos ahora como retos, como todos ustedes saben, frente a la crisis internacional, la guerra de Irán y el incremento consecutivo de los precios del petróleo y de sus derivados, en particular la urea, que va a tener un impacto significativo en la productividad agrícola, así como también el transporte urbano. Esto va a tener sin duda un impacto sobre la pobreza y un impacto que va a ser diferenciado según las regiones. Tenemos que hasta el mes de abril el impacto, digamos, la inflación acumulada de inflación ha sido de 3,73 a nivel nacional, pero con una amplia variación en departamentos, liderando en este caso Madre de Dios con una inflación, un incremento de precios de 6%, y en el otro extremo tenemos a Tumbes con 0,81%. Según cálculos que yo había hecho anteriormente, en el año 2024, con una inflación bastante inferior, de que era de 2,4 porcentuales, la incidencia de la pobreza habría sido 1,2 puntos menor. Es decir, sin esta inflación, la pobreza se hubiera reducido en 1,2 puntos porcentuales. Y este efecto fue mayor en la capital. Es decir, lo que podemos tener ahora nuevamente es una reproducción de esa situación de manera ampliada, en la medida en que la inflación seguramente va a bordear el 4% o más, y esto va a significar un incremento importante de la pobreza que va a requerir una nueva atención, y en particular en el ámbito urbano, en donde todavía necesitamos una estrategia definida de lucha contra la pobreza. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Vamos a continuar con el panel. Inicialmente habíamos pensado en hacer dos rondas, pero dada la tiranía del tiempo, vamos a hacer una sola ronda por cada panelista. Y le toca el turno ahora a Carolina Trevelli por 10 minutos. Carolina es investigadora principal del IEP. Ella es economista de la Universidad Católica y tiene también una maestría en economía agraria por la Universidad Estatal de Pensilvania. Es, como dije, investigadora principal del IEP, ha sido ministra del MIDIS entre 2011 y 2013, es actualmente consejera del Consejo Fiscal y miembro de la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza del INEI. Entonces, Carolina, 10 minutos, adelante, por favor. Hola, muy buenos días. Muchas gracias al INEI y al CIES por la invitación. Y quiero comenzar como Javier, reconociendo el trabajo del INEI, no solamente por la calidad del trabajo, sino por la constancia y la perseverancia en ofrecernos cada año, a inicios de mayo, un reporte sobre la situación de la pobreza que nos permite avanzar en el análisis. Así que felicitaciones, muchas gracias al equipo del INEI. A ver, 5 comentarios bien puntuales que quiero destacar. El primero es que, a diferencia de casi todos los demás países de América Latina y el Caribe, nosotros no hemos logrado recuperar el nivel de pobreza prepandemia, a pesar de la reducción de este año que se ha presentado hoy y la del año anterior. Cuando uno mira con las cifras comparables, que son las de CEPAL, que no son exactamente las de los países, solo hay 4 países que no han logrado regresar a la cifra de pobreza del 2019 o mejorarla, ¿no? Y esos son Honduras, Argentina,
Colombia por un poquitito y nosotros los más lejos, ¿no? Y eso, la verdad que a mí sí me hace, em, me lleva a la reflexión que hacía Javier en su presentación, ¿no? Cómo hemos pasado de ser un país ejemplo en reducción de pobreza, tanto por tener un crecimiento inclusivo, un crecimiento pro pobre, para ponerlo en los términos de Javier Herrera, como por un conjunto de políticas públicas, no solamente los programas sociales, un conjunto de políticas públicas de infraestructura, de provisión de servicios para la población en situación de pobreza, que se tradujo en una reducción sostenida y muy impresionante reducción de pobreza en la década anterior. ¿Cómo hemos perdido eso? Y eso tiene que ver, por supuesto, con los cambios en el crecimiento. Recordemos que hoy día, teniendo los mejores términos de intercambio de los últimos 50 años, crecemos muy modestamente, ¿no? Y eso genera un cambio en las características del crecimiento, cómo nuestras políticas sociales han perdido foco, como señalaba Javier, pero también cómo la calidad de las intervenciones de política pública, la cantidad de obras paralizadas, la cantidad de infraestructura que no funciona y el deterioro de condicionantes que son claves para que el crecimiento se pueda traducir en reducciones de pobreza. La crisis de inseguridad ciudadana que impide que las personas puedan desempeñar actividades económicas con seguridad o que reduce las horas de trabajo porque las personas tienen que regresar a sus hogares más temprano por medidas de seguridad, son ejemplos de lo que está pasando en nuestro país. Entonces, lo primero que quiero hacer es llamar la atención de, sí, qué bueno que ha bajado un poquito la pobreza, 1,9 puntos porcentuales es mejor que nada, pero estamos muy lejos de donde deberíamos estar y pasamos de ser un ejemplo regional a ser la cola de la región en materia de reducción de pobreza. Y eso tenemos que tenerlo claro porque eso genera una deuda del país con estos 8 millones de peruanos y peruanas que enfrentan una situación de pobreza, muchos de los cuales no deberían estar en esa condición de manera sostenida. El segundo comentario tiene que ver con una característica distintiva, y Javier Herrera lo ha mencionado, y es que este incremento de pobreza está fuertemente asociado a un incremento de una situación de inseguridad alimentaria y hambre. Esto ha venido afectando ya como desde el 2018 a la población peruana, no solamente a la población en situación de pobreza, sino también a las familias en situación de vulnerabilidad. Y esto, desgraciadamente, no hemos logrado revertirlo, ni con políticas públicas, ni con crecimiento. Y entonces tenemos ahí una deuda, porque no hay forma que pensemos en que las personas en situación de pobreza van a poder superar esta condición si es que su principal preocupación es asegurarse un plato de comida para el día siguiente. Eso tiene que ver con la informalidad, tiene que ver con la precariedad y la lenta recuperación de los ingresos, pero también con los problemas en nuestro sistema alimentario. En un sondeo que hemos hecho en el IEP en el mes de abril, 40% de los encuestados, los adultos encuestados en el Perú, señala que en los últimos 3 meses, por falta de dinero o recursos, se quedaron alguna vez sin alimentos en su hogar. 40%. En el 2012, cuando teníamos este mismo nivel de pobreza, era 17%. Entonces estamos en una situación en la cual el tema alimentario, componente central de la canasta de consumo de los más pobres, es un problema crítico y severo. 3% de crecimiento no alcanza, las políticas públicas asociadas a temas alimentarios no están funcionando, tenemos un problema. Y eso tiene que ver con mi tercer punto, que es este cambio, esta urbanización de la pobreza, pero sobre todo la limenización de la pobreza. Y eso nos debería hacer traer a la mesa de discusión a los alcaldes de los distritos de Lima y a la municipalidad provincial, que tienen que jugar un rol en enfrentar el hambre y la situación de pobreza en la ciudad. Eh, un aspecto interesante, como cuarto comentario, tiene que ver con la brecha y la severidad de la pobreza, que si bien están mostrando una tendencia positiva o reducciones importantes, todavía están lejos de donde deberían estar, ¿no? Y todavía nos falta asegurar que
las personas en situación de pobreza están acercándose rápidamente a la línea y lo que les falta para superar la condición, este umbral de pobreza, es poquito. Desgraciadamente no es poquito hoy día y como mostraba Javier Herrera, la brecha entre lo urbano y lo rural se ha cerrado, pero se ha cerrado por las razones equivocadas, ¿no? Por el empeoramiento de lo urbano, no por la mejora de lo rural sustantivo. Entonces ahí tenemos todavía una tarea que hacer para reconocer que las personas en situación de pobreza, sobre todo quienes han caído en situación de pobreza, solos, ni solo con buenas condiciones, con crecimiento, van a poder eh, superar la línea de pobreza, por más esforzados que sean. Necesitan ayuda y esa ayuda tiene que venir del Estado, de la empresa y de la sociedad civil. Y esos tres actores no están coordinando, no están trabajando juntos. Termino con un último comentario en los minutos que me quedan y tiene que ver con la ubicación de las regiones respecto a la situación de pobreza. Y quiero llamarles la atención sobre los departamentos del Perú que tienen bajos niveles de pobreza, porque ahí se refleja esta dualidad que hay en el Perú tan marcada, ¿no? Ica, ¿no? Que es un departamento con pleno empleo, con una industria agroexportadora y con una agroindustria muy dinámica que genera mucho empleo eh, formal en su mayoría, tiene una tasa muy baja de pobreza y eso es un gran éxito. Y el otro departamento que tiene bajísima pobreza monetaria es Madre de Dios, que es el paraíso de lo ilegal, de lo informal, ¿no? Cuando uno mira estos dos departamentos, uno encuentra esta tensión que hay en el Perú en el que, sí, por supuesto, la formalidad, el crecimiento económico de industrias importantes como las de agroexportación y la agroindustria tienen un impacto sobre la pobreza, pero las economías ilegales también, que le ponen dinero en el bolsillo a las familias y por ende comienzan a legitimarse en esas regiones como creadores de oportunidades. Si uno mirara, como deberíamos hacer en el Perú, como hacen casi todos los países de la región, también el componente multidimensional de la pobreza, vería que la pobreza multidimensional en Ica no es muy grave, pero la pobreza multidimensional en Madre de Dios es gravísima, es altísima, ¿no? Y eso debería llevarnos a poder diseñar mejores intervenciones de política pública diferenciadas para Madre de Dios y para Ica, porque tienen composiciones de pobreza muy diferenciadas, asociadas a las características de su economía y de sus condiciones. Chile, desde este año, tiene una nueva medida de pobreza, que es lo que ellos llaman pobreza severa, que es aquellos casos, aquellos hogares que enfrentan simultáneamente pobreza monetaria y pobreza multidimensional. Creo que esa sería una medida muy valiosa de tener, sobre todo para poder mejorar la focalización. Que insisto, no es solamente para pensar en los programas sociales que llegan directamente a los hogares, sino para las prioridades de política pública que tienen impacto directo en la reducción de pobreza, temas de seguridad ciudadana, temas de infraestructura, temas de transporte público, temas de asistencia en materia local. Creo que ahí tenemos una tarea muy grande y ojalá este reporte y estos comentarios y la discusión que ojalá logremos manejar en las próximas semanas sean un insumo para las discusiones sobre propuestas de política de los dos candidatos a la segunda vuelta para que cuando asuma el nuevo gobierno podamos ver un shock de políticas públicas a favor de la reducción de la pobreza. Entonces, creo que este es un muy buen momento para retomar las discusiones sobre pobreza, ponerlas en la agenda pública, porque sin liderazgos políticos, el sector público peruano va a seguir actuando de manera inercial, con reducidas capacidades y por ende con reducida efectividad. Y dado que el crecimiento, como nos ha mostrado Javier Herrera, no está rindiendo lo suficiente en reducción de pobreza, necesitamos más que nunca más y mejores políticas públicas para sumarnos a los esfuerzos que hacen los peruanos que hoy día enfrentan situaciones de pobreza. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Y continuamos ahora con Norma Correa,
Norma es profesora e investigadora de la Universidad Católica. Ella es antropóloga, tiene una maestría en política social por la Escuela de Economía de Londres y es también columnista del Diario del Comercio y analista para diversos medios nacionales e internacionales. Norma, 10 minutos, por favor. Muchas gracias, Javier. Bueno, al igual que Javier Herrera y Carolina Trivelli, sumarme al reconocimiento al INEI, tanto por brindarnos este insumo tan importante para la discusión de políticas públicas en nuestro país, como es el informe de evolución de pobreza monetaria, lo cual el INEI cumple de manera rigurosa, ¿no? Y realmente es importantísimo, tanto por la calidad de los datos que nos ofrecen como por su actualización. También quiero destacar, ¿no? Y lo hemos visto todos los ciudadanos, las personas que también siguen este evento por las redes sociales, ¿no? Todos hemos visto el INEI funcionar ahora, ¿no? En la época del censo, ¿no? Hemos visto a los encuestadores visitar nuestros hogares y es un poco un recordatorio, ¿no? El inmenso despliegue, ¿no? Y dedicación que está detrás de estas cifras que estamos hoy discutiendo, ¿no? Y estoy segura que los resultados del censo, ¿no? Que los tendremos a disposición pública más adelante, van a poder complementar muy bien, ¿no? Lo que venimos discutiendo esta mañana a la luz de estos resultados, porque claramente un primer mensaje que yo quiero destacar es que nos toca ubicarnos en el nuevo contexto país donde estamos, ¿no? Donde estamos parados, por decirlo de alguna manera, tanto a nivel demográfico, a nivel de la movilidad poblacional y por supuesto a nivel de los cambios en el patrón de pobreza. Ciertamente comparto la preocupación de nuestros antecesores, porque si bien es cierto, es una buena noticia que estamos hoy viendo una reducción de pobreza de 1.9, queda claro que eso no es suficiente, no llegamos a los niveles prepandemia y dicho sea de paso tampoco llegamos a las propias metas que se ha propuesto el Estado peruano. Quisiera recordar que la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social aprobada hacia finales del 2022, inicios del 2023, proponía como meta alcanzar 15 puntos porcentuales de pobreza monetaria al 2030, ¿no? Bueno, yo espero, ¿no? que podamos lograr esa meta y eso va a implicar claramente priorizar esta agenda y hacer cambios importantes en la forma como hemos venido también conduciendo varias de estas estrategias, ¿no? Pienso que la pobreza es un tema que nos puede ayudar a ordenar también el debate político, ¿no? En el sentido siguiente, esto es importante tanto por las repercusiones económicas y productivas, pero también por la implicancia que tiene en la legitimidad de nuestro sistema democrático, ¿no? Entonces creo que es una agenda que nos une como peruanos, ¿no? Y donde yo creo que tenemos en nuestro país capacidad instalada, tenemos propuestas técnicas, de hecho el CIES, ¿no? En el marco del proyecto Perú Debate 2026, tiene un documento muy interesante, escrito por Elena Rubiano, Karina Olivas y colegas, ¿no? Con propuestas específicas en esta materia, así como ese documento hay otras propuestas, entonces tenemos capacidad instalada, tenemos, pienso yo, una población también que se siente sintonizada con esta agenda, lo que necesitamos son liderazgos políticos, ¿no? Que puedan sostener el interés, ¿no? Para hacer las inversiones y mejoras necesarias para avanzar en esta ruta. Y les decía entonces que nos toca pararnos en este nuevo contexto, que la verdad sea dicha, en cuanto al patrón de pobreza tampoco es tan nuevo, ¿no? Ya tenemos quienes, ¿no? Venimos siguiendo, ¿no? Los insumos y los datos que proporciona el INEI, digamos, esta alerta la dio bastante tiempo, ¿no? Que claramente encontrábamos un incremento en pobreza urbana que, si bien es cierto, la pandemia nos dio un golpe fuerte, tampoco, digamos, también es cierto que previo a la pandemia ya podíamos ver, ¿no? Alertas en ese sentido, lo que venía ocurriendo en la pobreza urbana. Y ahora en las cifras que ha presentado, ¿no? El doctor Gaspar Morán, vemos que es un problema tanto en Lima metropolitana y el Callao, pero también vemos, ¿no? Como tenemos incrementos en los diferentes dominios territoriales, costa, sierra y selva, ¿no? También dentro de estas alertas, ¿no? Que nos venía dando el INEI era esta, de alguna manera, digamos, situación donde por un lado teníamos pues esta urbanización de pobreza que los colegas que me han antecedido lo han profundizado muy bien, pero también esta situación en la agenda de pobreza rural, donde coexiste por un lado la reducción en los promedios, pero con un recrudecimiento
de la pobreza rural en varios puntos del país, lo cual alude a ya bolsones de pobreza de carácter estructural. Por ejemplo, el indígena, sobre el cual me voy a referir más adelante. Entonces, frente a este contexto, ¿no?, donde todavía no retomamos la fuerza que necesitamos para recuperar la senda de reducción de pobreza, y como ya ha señalado Carolina, ¿no?, nos encontramos también rezagados en comparación a los países de la región. Nos toca pues aterrizar en este contexto donde de alguna manera la política pública va a tener que ya jugar un partido paralelo en materias de estrategias de reducción de pobreza. Y cuando digo partido paralelo es porque tenemos que enfrentar el desafío urbano y el desafío rural. Son desafíos que vienen con, de alguna manera, retos específicos distintos. En el ámbito de la pobreza rural hay que reconocer, y es porque es algo importante, que el Estado peruano tiene experiencia y aprendizaje acumulado de varios años, diría yo, por lo menos 30 años, ¿no?, donde el Estado peruano ha ido perfeccionando diferentes instrumentos en respuesta a la pobreza rural. Queda ciertamente mucho por hacer, pero están los instrumentos, está en la capacidad instalada. Tenemos tanto programas productivos y sociales presentes en el territorio, ¿no?, que sí deben adaptarse a los nuevos retos, como por ejemplo las economías ilegales, la movilidad poblacional, pero está esa experiencia operativa en el terreno y ese conocimiento y esa cercanía a los hogares. Les voy a dar un dato muy concreto. Un programa como Juntos, por ejemplo, además de ser una transferencia monetaria condicionada, ¿no?, que viene operando en nuestro país del año 2005, es uno de los programas sociales que tiene una relación más larga con las familias, más larga con los hogares, ¿no? Entonces, ese conocimiento no es un activo que tenemos, ¿no?, para fortalecer lo que hemos venido trabajando en pobreza rural. En contraste, en pobreza urbana, el Estado peruano tiene menor experiencia. Y ojo, no porque no contemos con algunas experiencias específicas, ¿no? De hecho, algunos programas sociales, por ejemplo, el programa de asistencia alimentaria escolar, tiene una experiencia de implementación urbana ya de varios años. Sin embargo, la experiencia acumulada en el urbano es significativamente menor, tanto por la profundidad de la intervención como por los instrumentos disponibles. Y como bien se ha señalado, en este tema, de alguna manera, ha sido notorio, ¿no?, un divorcio entre lo que hemos podido avanzar a nivel de la política del gobierno central y lo que ha venido ocurriendo a nivel de las políticas de los gobiernos subnacionales, donde no necesariamente encontramos siempre un alineamiento sobre la prioridad de esta agenda de reducción de pobreza. Es algo que ciertamente va a tener que cambiar, porque en el caso de pobreza urbana, además de enfrentarnos a, como bien ha señalado Javier Herrera, a números de pobres en absolutos, ¿no?, muy importantes y significativos, el tamaño del desafío va a requerir mucha cooperación dentro de los actores estatales, gobierno central, gobierno subnacional, pero también con actores del sector privado, si es que queremos generar, digamos, situaciones donde podamos efectivamente mover la aguja. Ahora, el reto que enfrentamos entonces implica pararnos en este contexto cambiado, distinto, diferente, que nos genera nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. Supone que la política pública juegue este partido paralelo en la pobreza urbana y rural, supone reconocer los puntos de partida diferentes que tienen los instrumentos de política pública, pero también requiere construir sobre lo que tenemos y lo que avanzamos, ¿no? Y estamos ahora en año electoral, como sabemos, ¿no? Y como bien se ha señalado, es un buen momento también para promover compromisos a nivel país, ¿no?, sobre cómo fortalecemos las respuestas que tenemos desde la política social y la política económica, orientadas al progreso y el bienestar de la población en general y en particular a la mejora de las condiciones de los ciudadanos que viven en pobreza, que como también bien se ha señalado, ya no solamente es un asunto de capacidad de cubrir una canasta básica, sino que fuertemente está golpeando el acceso a servicios elementales y básicos para el desarrollo humano, y también el tema crítico del hambre, tanto en zona urbana como en zona rural. Entonces, hacer frente a este reto, ¿no?, requiere liderazgo, como señalé al inicio de esta presentación, y liderazgo público, liderazgo político, requiere innovación de los instrumentos que tenemos. Claramente no vamos a lograr resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo que veníamos haciendo hace 20 años. Ahora, esto lo digo también con un pero. No se trata tampoco de caer en
digamos, una actitud refundacional, ¿no? Donde vamos a crear todo desde cero porque sería un error. No solamente por los recursos públicos invertidos, sino también por la urgencia que tiene esta agenda. Creo yo que el camino más sensato es ir evaluando, ¿no?, los instrumentos que tenemos, cómo podemos actualizarlos, ¿no? Y de hecho los programas sociales ya cuentan con rutas de mejora, así que la tarea de alguna manera está ahí avanzada, ¿no?, para adaptarse, ¿no?, a los contextos urbanos y rurales donde tienen que operar, ¿no? Y es ahí donde, por ejemplo, les doy una ilustración del tipo de trabajo que nos toca hacer en el Perú. Y aquí me remito, ¿no?, para complementar lo que han señalado los colegas, al caso específico de la pobreza en la Amazonía y en particular la pobreza indígena en nuestro país. Lo ha dicho muy claramente el doctor Gaspar Morán en su presentación. 46.2% por ciento de los hogares cuyo jefe tiene una lengua materna indígena amazónica son pobres en el Perú. Cifra que también es elevada en el caso de aquellos hogares cuyo jefe de hogar tiene como lengua materna el quechua y el aymara. Entonces, digamos, este reto que tenemos con la pobreza en contextos étnicos, la pobreza en población indígena, es un tema que venimos arrastrando hace ya muchas décadas en nuestro país y requerimos que nuestras soluciones de política pública aterricen mejor a esa realidad. ¿Y qué implica eso? Implica, por ejemplo, acercar la protección social a los temas ambientales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tomamos el caso de hogares indígenas rurales, los activos ambientales son parte de sus activos económicos, críticos para su subsistencia y también, por supuesto, la reproducción de su vida social y cultural. Entonces, ese es un puente que tenemos que hacer claramente en contextos indígenas, pero también, como se ha señalado, y no podemos ser ciegos, a lo que ha significado la expansión de economías ilegales, ¿no? Y les doy un dato que a mí me ha llamado mucho la atención, bueno, en este informe en realidad hay información muy rica, pero complementando, ¿no?, lo que nos ha señalado Carolina para el caso de Madre de Dios, yo quisiera llamar la atención el caso Amazonas, ¿no? Que hemos pasado de 30.5, ¿no?, puntos de pobreza monetaria en el 2019 a 20.4 en el 2025. ¿Qué hay detrás de este resultado? ¿No? Creo que hay ahí dos lecturas que pueden ser complementarias, ¿no? Podemos pensar, ¿no?, que han habido drivers en la economía local, también la propia digamos, actuación de los servicios públicos, y enhorabuena que sea así, pero tampoco podemos negar que Amazonas es una región de nuestro país donde ha habido una expansión muy rápida de economías ilegales, oro, tala, trata. Y esto afecta de manera muy directa, ¿no?, a la realidad de los hogares, tanto en zonas rurales como urbanas. Lo que pasa que nuestros hogares rurales son especialmente vulnerables, ¿no?, a este tipo de situación. Y lo vemos, por ejemplo, los reportes en el dramático número de dirigentes indígenas que han sido asesinados, ¿no?, por actores de la economía ilegal por defender sus territorios y a sus comunidades. Entonces, por ejemplo, este tipo de especificidad es la que necesitamos para responder desafíos de pobreza amazónicas, con el particular énfasis en la pobreza indígena, ¿no? Y conversaciones similares podemos tener en el caso urbano, ¿no?, que es una agenda amplia, donde podemos aprender también de los países de la región y donde es indispensable, ¿no?, poder trabajar también de la mano con el sector privado para sumar esfuerzos en una agenda que esté mirando la empleabilidad y la generación de ingresos, ¿no?, con una prioridad, ¿no? Ya para finalizar, yo creo, compartiendo, al igual que los colegas, ¿no?, que me han antecedido, que estamos en un momento clave, ¿no?, para ordenar el debate. Y yo quiero también finalizar estas palabras con un llamado al optimismo, a pesar de el contexto a veces desafiante que enfrentamos en nuestro país. Fíjense, en el año 2004, ¿no?, que es cuando empieza la reducción significativa, ¿no?, de pobreza monetaria en nuestro país. Acá los expertos del IEI lo conocen muy bien, ¿no? Posiblemente no nos imaginábamos lo que íbamos a llegar a lograr al 2016, ¿no?, que pasamos de 59, 58 puntos porcentuales a más o menos 20, ¿no? Ahora estamos en otro momento, ¿no?, donde yo creo que hay que recuperar esa visión y ese optimismo de que lo podemos volver a conseguir. Lo que pasa que nos va a tocar optimizar el gasto social, revisar la efectividad de lo que estamos haciendo a nivel de los programas y diferentes intervenciones en niveles de gobierno locales, regionales y por supuesto a nivel nacional. Nos va a tocar también, y esto hay que decirlo con toda claridad, colocar la centralidad del crecimiento económico para lograr avances importantes.
El crecimiento económico, en mi punto de vista, es cierto, no es una condición suficiente para la reducción de pobreza porque requiere intervenciones de políticas públicas y programas específicos, pero es sin duda una condición indispensable, ¿no? Y eso hay que tenerlo claro, la centralidad del crecimiento económico, de la inversión, ¿no? Y cómo esa inversión pública y privada redunda en la generación de empleo y oportunidades y también, por supuesto, en la capacidad que va a tener el Estado para poder financiar mejores intervenciones con mejor llegada territorial y respondiendo a las necesidades más específicas que vamos a encontrar en la ciudadanía. Así que con eso termino mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Norma, y aprovecho también el momento para saludar a todas las personas que nos están viendo en las redes sociales, tanto del INEI como del CIE, que son actualmente 880 personas, lo cual refleja un interés, una cosa muy interesante, digamos, y un aspecto del cual debemos estar orgullosos, digamos, que tengamos tanta sintonía. Creo que el tema lo vale y la calidad de las presentaciones también. Entonces, ahora queremos cerrar el panel con la intervención de Rafael Castillo. Él es director general de seguimiento y evaluación del MIDIS. Él es sociólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Cana de América. Ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, y ha sido reconocido con varios premios públicos, como por ejemplo las buenas prácticas en gestión pública organizada por Ciudadanos al Día, y también ha sido distinguido con premios por la Policía Nacional por acciones distinguidas en el servicio público. Entonces, Rafael, 10 minutos, por favor. Muchas gracias por la gentil presentación, Javier. Antes que todo, a los miembros de la distinguida mesa, en especial al doctor Gaspar Morán Flores, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, les transmito los cordiales saludos de la señora ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lili Vázquez Dávila, y del señor viceministro de Políticas y Evaluación Social, Marco Maldonado, quienes lamentablemente no han podido participar por motivos de agenda, por lo que me delegaron la gentil invitación para comentar la presentación de los resultados de la pobreza monetaria en el Perú para el año 2025. En primer lugar, considero oportuno señalar que la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social plantea una línea muy importante, que las personas pueden experimentar privaciones simultáneas en dimensiones básicas del bienestar, ya que las cuales todos conocemos, ¿no? En el área de salud, educación, vivienda, trabajo, conectividad vial, una vida libre de violencia y acceso a la justicia. Estas barreras interactúan entre sí de manera sistemática y continua, limitando la capacidad de las personas para llevar una vida digna, ya que interfieren con el ejercicio pleno de sus derechos y restringen el desarrollo humano. La política nacional es un instrumento de gestión que se aproxima a la temática de la pobreza generada por la exclusión social y repercute a lo largo del ciclo de vida de las personas. Hago esta referencia inicial con la finalidad de enmarcar adecuadamente este gran esfuerzo que viene realizando el INEI para brindarnos información confiable y oportuna sobre una dimensión a tomar en cuenta por su valor explicativo. Nos referimos a la pobreza monetaria. La relevancia de la pobreza monetaria queda evidenciada al encontrarse dentro de los 7 resultados priorizados de la política social, identificados por la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales desde el año 2023, y ser uno de los 12 indicadores emblemáticos establecidos para estos resultados. Como lo afirmamos hace un momento, esta información sobre la pobreza monetaria permite acceder a un elemento importante para monitorear el bienestar de la población y optimizar la gestión de los programas sociales, lo cual resulta ya todo un reto, sobre todo en esta coyuntura en la que nos encontramos, con un proceso electoral en curso y un subsecuente cambio de gestión. En segundo lugar, la noticia que nos convoca y nos reúne es que en el año 2025 la tasa de pobreza monetaria disminuyó. Sin embargo, lamentamos que esta pobreza monetaria afectó al 25.7% de la población del país, cifra que muestra una contracción de 1.9 puntos porcentuales comparada con el año anterior. Tal como lo han señalado mis colegas, los cuales me han antecedido, y lo han señalado precisamente, esta disminución no es suficiente.
Al respecto, llaman nuestra atención varios detalles que ya fueron desarrollados con rigurosidad por los distinguidos miembros de la mesa. No obstante, haré un hincapié de manera breve en dos temas, producto de un rápido análisis de la información recientemente presentada. En primer lugar, observamos que la población de personas pobres y personas vulnerables a la pobreza monetaria muestra una tendencia sostenida a la baja desde el año 2020, donde alcanzó un pico de 65.6% y ha venido cayendo a 58.5% en el año 2025, lo que nos hace reflexionar sobre la vulnerabilidad, ¿no?, de esta población frente a los choques adversos, tal como lo señaló el doctor Javier Herrera en su presentación. Asimismo, observamos que la reducción de la pobreza monetaria, según área de residencia, ha sido más pronunciada en el ámbito rural, con una caída de 3.8 puntos porcentuales, a diferencia de lo ocurrido en el periodo 2024-2023, tal como lo señaló en su exposición el doctor Gaspar Morán. En este escenario, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social contribuyó con la reducción de la pobreza monetaria durante el año 2025 mediante transferencias en especie o donación pública y transferencias monetarias, transferencias que se realizaron a través de sus programas sociales. Al respecto, debo precisar que en el año 2025 las donaciones públicas en especie redujeron la pobreza monetaria nacional en 2.4%, lo que contrasta con una reducción de 2.2% en el año 2024. De otro lado, las transferencias monetarias de los programas Juntos y Pensión 65 redujeron la pobreza monetaria a nivel nacional en 1.5 puntos porcentuales, en contraste con una reducción de 1.4 en el año anterior. Como lo ha señalado en su acuciosa presentación el doctor Javier Herrera, en este 2025 se ha logrado revertir una tendencia a la baja en la contribución de los programas sociales, toda vez que las transferencias monetarias de los dos programas sociales, sumadas a las donaciones públicas en especie, aseguraron una reducción de la pobreza monetaria en al menos 3.9 puntos porcentuales. Es decir, sin estas transferencias, la pobreza monetaria pudo haber alcanzado 29.6% o más. Este impacto es aún más notorio en el ámbito rural, donde ambas transferencias sumadas aseguran al menos una reducción de 7.9 puntos porcentuales. Sin estas transferencias, la pobreza rural pudo haber alcanzado el 43.4% en contraste con el 35.5% registrado por el INEI. A manera de reflexión general, vemos que la pobreza urbana no reemplaza a la pobreza rural como prioridad en la agenda de la inclusión social. Por el contrario, amplía esta agenda y nos exige como sector y como Estado nuevas formas de coordinación, focalización, innovación y acción en el territorio. Finalmente, para concluir nuestra intervención, no queda más que felicitar al INEI por la labor desplegada, cuyos resultados nos permitirán hacer un análisis más exhaustivo sobre los avances y los nuevos retos de las intervenciones, no solo en nuestro sector, sino en todos los sectores involucrados en luchar contra la pobreza en sus múltiples dimensiones. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Rafael Castillo, director general de Seguimiento, Evaluación e Innovación del MIDIS. Y a continuación tenemos la participación de Juan José Díaz para dar lectura resumida a la declaración de la Comisión Consultiva de Pobreza y otros indicadores relacionados del INEI. El colega Juan José Díaz es economista por la Universidad Católica del Perú y tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Maryland. Actualmente es investigador principal y director ejecutivo del Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE. Entonces, adelante, Juan José. Gracias, buenos días. Agradezco al INEI y al CIES por la organización de este evento y me sumo a las felicitaciones al equipo del INEI por su perseverancia en la producción de estadísticas de alta calidad que contribuyen a tener un diagnóstico de la realidad nacional y a orientar las políticas públicas que necesitamos. Voy a leer la lectura de la declaración consultiva de la
la lectura de la declaración de la Comisión Consultiva de la Estimación de la Pobreza en una versión resumida. Desde el año 2007, la Comisión Consultiva acompaña técnicamente al INEI en la revisión de los principales procedimientos metodológicos vinculados a la estimación de la pobreza monetaria, contribuyendo a la calidad, transparencia y credibilidad de la información estadística oficial. En nombre de la Comisión Consultiva, dejamos constancia del proceso de revisión, análisis y validación desarrollado en torno a los resultados sobre la pobreza monetaria presentados hoy. Para la estimación de la pobreza monetaria 2025, la Comisión realizó 5 sesiones de trabajo entre marzo y abril del 2026. En estas reuniones se revisaron los procedimientos aplicados por el INEI, la calidad de la encuesta nacional de hogares, los resultados obtenidos y las respuestas a los requerimientos formulados por la Comisión. Un aspecto fundamental que la Comisión destaca es la continuidad metodológica. Las estimaciones de pobreza monetaria 2025 fueron elaboradas utilizando la misma metodología que el INEI aplica de manera consistente desde el 2004. Por ello, las variaciones observadas respecto al año 2024 y 2019 deben interpretarse como cambios asociados a las condiciones de vida de los hogares según la evolución de sus niveles de gasto y no como resultado de cambios en la metodología de estimación. Durante el proceso, la Comisión evaluó los principales componentes que sustentan estas cifras. En primer lugar, se revisó la operación de campo del ENAO 2025. Se mantuvieron entrevistas presenciales en las viviendas programadas y se complementó con entrevistas telefónicas. También se revisaron las acciones de capacitación, supervisión y aseguramiento de la calidad, así como la estrategia de conglomerados compartidos, aplicada para reforzar la seguridad del personal de campo en zonas rurales alejadas y en zonas urbanas con mayor inseguridad. Asimismo, se destacó el incremento de encuestadores que hablan lenguas nativas, lo que permitió aumentar entrevistas en lenguas nativas en áreas rurales. Se revisaron además los efectos de problemas climatológicos en algunos conglomerados y la incorporación del módulo de crianza de mascotas en el hogar. En segundo lugar, se evaluaron los indicadores de calidad de la encuesta, incluyendo los errores de marco, la no respuesta total y parcial, respuesta indirecta, corrección de la no respuesta y validación de los factores de expansión. Se presentó también una propuesta de diseño experimental para evaluar posibles sesgos asociados al modo de entrevista, especialmente entrevistas presenciales y aquellas complementadas por teléfono. La Comisión considera importante continuar este análisis para ampliar la evidencia sobre la calidad de la información recogida bajo distintas modalidades. En tercer lugar, se revisaron resultados de gasto e ingreso de los hogares. El INEI presentó información por niveles geográficos, deciles, grupos de gasto, tipos de adquisición, tipos de ingreso y grupos robustos de departamentos. Se analizó la consistencia entre gasto e ingreso, la comparación entre muestra panel y muestra total y la incorporación de registros administrativos de transferencias públicas monetarias como Pensión 65, Juntos, Contigo y la asistencia económica por orfandad del INAVIF, con el objetivo de complementar la información declarada en el ENAO y reducir la subdeclaración. En cuarto lugar, la Comisión revisó la población de referencia, los precios y las líneas de pobreza. El INEI presentó la evaluación de la canasta básica de alimentos compuesta por 110 productos, así como la actualización de las líneas de pobreza total, extrema y de vulnerabilidad. Se recuerda que no existe una única línea de pobreza para todo el país, ya que éstas se calculan considerando diferencias por dominios geográficos y departamentos. En quinto lugar, se revisaron los resultados de incidencia de la pobreza monetaria total, pobreza extrema y vulnerabilidad, considerando su consistencia metodológica, precisión estadística y relación con indicadores departamentales vinculados al entorno macroeconómico, social y regional para contrastar los resultados con el contexto. Tras las 5 sesiones y la revisión de la información presentada y ampliada por el INEI, la Comisión concluye que la calidad y robustez de los datos de la ENAO utilizados para la medición de la pobreza monetaria 2025 cumplen estándares de calidad adecuados, permitiendo disponer de información confiable para la estimación de los indicadores de pobreza monetaria. La Comisión reconoce el esfuerzo técnico, el compromiso institucional y la mejora continua del INEI para asegurar la calidad
de la información estadística, así como su transparencia al poner a disposición del público bases de datos, documentación metodológica y rutinas de programación que permitan replicar los resultados. Finalmente, la comisión plantea algunas recomendaciones. Primero, continuar con la actualización metodológica de la pobreza monetaria, ya que nos alejamos del año base 2010. Segundo, seguir fortaleciendo el análisis de los grupos robustos departamentales para presentar resultados territoriales con mayor consistencia estadística. Tercero, complementar el análisis de tasas con el número absoluto de personas en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad y no vulnerabilidad. Cuarto, avanzar el análisis de transiciones entre distintas condiciones de pobreza a partir de la muestra panel, para distinguir entradas, salidas y permanencias en cada condición. Y quinto, complementar el perfil de pobreza con medidas como riesgos relativos para identificar con mayor precisión grupos en riesgos de pobreza. La Comisión reitera su compromiso de seguir acompañando técnicamente al INEI en el fortalecimiento continuo de la medición de la pobreza monetaria en el país bajo criterios de rigor metodológico, transparencia y utilidad para las políticas públicas. Felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Creo que ha sido una sesión con información muy rica y productiva para los agentes de decisión, no solamente en el sector público, sino también en la sociedad civil, en el sector empresarial, en la academia. Y quería hacer unos comentarios finales con, digamos, lo que yo modestamente pienso que es lo que el público, las casi 900 personas que nos siguen en redes y los alrededor de 70, 80 personas que están acá presencialmente puede llevarse a casa. Y creo que entre las cosas más destacables están pues que hemos logrado efectivamente el año 2025 una reducción importante de la pobreza de 1,9 puntos porcentuales con relación al año previo 2024, pero que sin embargo, a pesar de que esto significa casi 567.000 personas que salieron de la pobreza el año pasado, no hay que ser complaciente porque si lo comparamos con la época prepandemia, el 2019, hemos tenido un aumento de 5,5 puntos porcentuales, ¿no? Entonces, el Perú fue un país extremadamente atacado por el COVID y la pandemia y la recuperación ha sido lenta, desigual y, digamos, estamos entre los pocos países en América Latina que aún no logra recuperar ese nivel, ¿no? Y otra cosa importante es la diferencia entre la parte urbana y la parte rural, ¿no? En el sector urbano, en las ciudades, la pobreza del año pasado está bastante por encima del 2019, de la prepandemia, digamos, prácticamente una diferencia de casi 8 puntos porcentuales. Pero en el sector rural está muy por debajo de la prepandemia, ¿no? 5 puntos porcentuales por debajo. Entonces, todos sabemos que la pandemia afectó, por supuesto, mucho más a las ciudades y hubo incluso una migración inversa a la que hubo en las décadas anteriores desde las ciudades hacia el campo en el contexto de la pandemia, ¿no? Otra cosa importante es que esas transiciones de la pobreza hacia la no pobreza han sido mayoritariamente hacia la vulnerabilidad, ¿no? O sea, si uno ve las personas que no son vulnerables en el Perú, digamos la clase media y alta, bueno, la clase alta es estadísticamente prácticamente cero, pero digamos lo que podría llamarse la clase media en un sentido amplio, que el 2019 esas personas que eran no vulnerables eran 39,6% y el 2025 es 41,5%, ¿no? Entonces, incluso antes, digamos, del 2003 hasta el 2014, que fue el periodo de oro, gran parte de esas transiciones fueron de la pobreza hacia la vulnerabilidad, pero no fueron hacia, digamos, una clase media más consolidada, ¿no? Entonces, ahí también hubo, por suerte, por cierto, una enorme transición de gente que superó la pobreza, pero no la superó lo suficientemente lejos de la línea como para llegar a ser gente no vulnerable, ¿no? Y otra cosa importante es que tuvimos pues este periodo 2003-2013 de una época de auge de oro en el cual hubo un crecimiento altísimo y un descenso súper importante en la tasa de pobreza y que esta época de oro, digamos, tuvo una época de latencia,
estancamiento relativo hasta la pandemia, y después hemos tenido un crecimiento muy, muy mediocre, ¿no? Y en relación a lo que tuvimos antes, con precios internacionales incluso un poco peores de lo que tenemos ahora, ahora tenemos un crecimiento, digamos, un poco menos de la mitad de lo que fue en esa época, y efectivamente mucho menos de lo que podría ser con estabilidad política y políticas públicas y una meritocracia que fuera, digamos, más predominante en el país, ¿no? Entonces, estas dinámicas diferenciadas en el crecimiento económico, pero también entre lo que es el campo y la ciudad, han hecho que hoy en día la pobreza tenga un rostro mucho más urbano, ¿no? 70% del número total de pobres están en la ciudad, y prácticamente un tercio en Lima, superando Lima al total de los pobres rurales. Entonces, digamos, esto plantea una serie de desafíos que, digamos, por un lado está retomar el crecimiento económico alto, pero por otro lado también está en aumentar la efectividad del gasto público social. Y entonces esto, digamos, plantea la necesidad de reasumir un liderazgo de las políticas públicas, tanto en el aspecto del crecimiento como en el aspecto del manejo de los programas sociales, y esto necesariamente tiene que verse reflejado en la dinámica de el debate electoral, ¿no? Estamos ya en una segunda vuelta, y necesitamos que esta segunda vuelta, digamos, tenga al tema de la lucha contra la pobreza como uno de sus ejes centrales. Entonces, desde acá hacemos una invocación a que los candidatos y los actores políticos puedan tomar este tema con la seriedad que se merece, y queremos acabar esta intervención nuevamente felicitando al INEI y a todo su equipo por proveernos con estas cifras que, digamos, suponen un enorme esfuerzo, ¿no? Una muestra de más de 35.000 hogares y un procesamiento, digamos, en el cual el INEI pone alma, corazón y vida para que los actores académicos, políticos, sociales podamos tener una información rigurosa, y esta información pues es base para un buen diseño de las políticas públicas. Entonces quiero terminar agradeciendo al INEI, a nuestros 4 panelistas, también a Juan José por leer esta declaración de la comisión y a la comisión en su conjunto, por acompañar este esfuerzo del INEI, que es un esfuerzo tan importante y que agradecemos, y creo que va a ser muy útil para políticas públicas y para la discusión entre los actores políticos. Muchas gracias. Damos las gracias a Jorge Marrero por su última intervención, y a continuación invitamos a jefe del INEI a dar unas palabras para el cierre del evento. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, nosotros como institución, como INEI, reafirmamos la transparencia, reafirmamos la oportunidad de presentar siempre los resultados referidos a la pobreza monetaria. Hemos cumplido con la primera semana del mes de mayo, como siempre se ha presentado en años anteriores, ¿no? Y reafirmamos y el agradecimiento nuevamente a la comisión consultiva y acá a nuestros panelistas por estar presentes el día de hoy, y a toda la audiencia que nos está viendo también vía Zoom, ¿no? Y que la presentación pues sirva, como lo han indicado, para evaluar las políticas públicas que conlleven a la mejora de las condiciones de vida de toda nuestra población. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias al jefe del INEI, doctor Gaspar Morán, por sus palabras de cierre. A continuación, los invitamos a ponerse de pie a la mesa de honor para la foto protocolar del evento.